Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este sexto domingo del tiempo de Pentecostés. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el texto que vamos a meditar en este domingo está tomado de Gálatas, el capítulo 5, verso 1, luego leemos los versos del 13 al 25. Así nos dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición, un privilegio estar con ustedes en este sexto domingo del tiempo de Pentecostés, meditando la palabra de Dios. Quiero ofrecer un cordial saludo a ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, los que están en Europa, en Latinoamérica, y también a cada uno de ustedes, seguidores y estudiantes de Academia Cristo. El tema que hemos preparado con este texto de Gálatas: el Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios frente al mundo. Cuando estamos en un aeropuerto internacional, nos sorprende ver la cantidad de personas que muchas veces están en un mismo lugar de diferentes países. Vemos los rasgos físicos y sabemos de dónde es esa persona. Vemos su manera de vestir, o a veces tiene la bandera de su país, y sabemos esa persona de dónde es. Es más, a mí personalmente me llama mucho la atención cuando usan sombreros, porque muchos de esos sombreros muestran la cultura de donde vienen esas personas. Lo importante es que a nosotros nos gusta identificarnos y también ver cómo las personas se identifican y podemos saber quién es. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Él siempre ha querido que el hombre sepa quién es Él. El Salmo 19, verso 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que vemos el cielo, la creación, disfrutamos de la gloria de Dios, del poder de Dios, y confesamos de que Él realmente es el creador, es el sustentador de todas las cosas que hay en el mundo. Pero Él no solamente se da a conocer por la creación. También podemos recordar en Génesis capítulo 12, cuando Él llamó a Abraham
y dijo a él que su descendencia iba a ser una gran nación. Y sabemos que esa nación es el pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios quería un pueblo? Él lo escogió por su misericordia, por su amor. Pero Él quería que ese pueblo fuera testimonio, mostrara a todo el mundo quién era el verdadero Dios. Y recordamos lo que pasó en Egipto. Más de 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Y cuando fue la liberación, podemos ver cómo Dios usó a su pueblo para mostrar que Él era el Dios verdadero y cómo Él mostró su justicia frente a Egipto. El Mar Rojo fue testigo de esto. Y recordemos cómo el pueblo de Israel pasó ese mar rumbo a la libertad. Y detrás venía persiguiéndolos el ejército egipcio porque quería de nuevo traerlos a la esclavitud. Pero ese ejército no esperaba lo que Dios hizo. Los destruyó. Destruyó al faraón y a su ejército. Y es increíble cómo Dios sostuvo a su pueblo 40 años en el desierto y muchos pueblos conocieran quién era su pueblo. Un pueblo libre, sin ataduras al pecado, sin ataduras a la carne, sin ataduras al diablo. Y es interesante cuando estamos leyendo Números capítulo 33 y los invito para que cuando tengas oportunidad puedas leerlo tranquilamente. Números capítulo 33. Y allí podemos leer todo el recorrido que hizo el pueblo de Israel después de salir de Egipto como pueblo libre. Estando en la frontera del río Jordán, vemos cómo Dios le habló al pueblo. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Esto lo van a leer en Números capítulo 33, versos 50 al 53 y luego el verso 55. Dios había liberado a su pueblo de Egipto y demostró en el desierto que Él era el verdadero Dios y que Él quería que su pueblo fuera un testimonio que mostrara quién era el Dios verdadero a Canaán. Y es por eso que ellos tenían que expulsar a estos pueblos paganos, acabar con su idolatría. O sea, allí estamos viendo la justicia de Dios, la ley de Dios que en verdad odia el pecado. Pero cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿qué nos damos cuenta? Que el pueblo de Dios no cumplió ese mandato. Y podemos ver cómo los filisteos fueron un aguijón para sus ojos, cómo los filisteos fueron espinas para los costados de los israelitas. Y en la primera lectura para el día de hoy, pues nos cuenta lo que hizo el rey Acab, cómo se casó con una reina fenicia, Jezabel, y sabemos lo que empezó a hacer Acab, hacer templos a Baal, templos a Acera, y el profeta Elías fue el llamado a mostrar la esclavitud que ellos tenían del pecado, de la carne y del diablo. ¿Pero qué sucedió? Pues claramente
pues acá hay que saber, rechazaron el mensaje como muchos israelitas rechazaron la libertad que Dios les dio. ¿Y dónde terminaron? En el infierno eterno. Pero este mensaje de vivir en la libertad no solamente era para el pueblo de Israel. En la lectura para hoy que se nos dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, pues podemos ver cómo Dios abonó nuestros corazones con el poder del Evangelio. Claramente, Él predicó la ley a nosotros, mostró nuestro problema, nuestra esclavitud al pecado, a la carne, al diablo. Y nos mostró que merecemos ir al infierno por nuestro pecado. Pero Él mismo hizo que usted y yo gritáramos, no quiero ir al infierno. Y es ahí con el poder del Evangelio que nos hizo libres. Por el poder del Evangelio nos hizo sus hijos para mostrar a otros que Él es el verdadero Dios. Y viene a mi mente el día en que usted y yo nos volvimos por la obra del Espíritu Santo miembros comulgantes de nuestra iglesia. Como dijimos, yo me identifico con la Iglesia Luterana Confesional. Y ese día recordamos el día de nuestra conversión, cómo pasamos de ser incrédulos a creyentes. Y nos hicieron esta pregunta, ¿prometes vivir siempre en esta fe? Y la respuesta que dimos, movido por el Evangelio, fue sí, con la ayuda de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que estábamos delante de unos hermanos en la fe y lo más importante, delante de Dios, confesando de que nuestras vidas iba a estar conectado con la palabra de Dios. Ese día estábamos confesando y reafirmando lo que hoy confesamos y reafirmamos, que Cristo es el verdadero libertador del pecado, de la carne y del diablo. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Realmente usted y yo nos identificamos como hijos de Dios frente al mundo? ¿Realmente nosotros vivimos por amor y agradecimiento a Dios? Claramente, pues Pablo empieza a tratar nuestro problema, nuestro pecado. Y él nos dice en esta mañana, en este día, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y inmediatamente él da un listado de pecados que tienen que ver con nuestra carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes. Cuando estamos escuchando este listado de la radiografía de nuestra carne, ¿se acuerdan el pueblo de Israel? Cómo los filisteos o el rey Acab con Baal, con Acera, era el aguijón de los ojos de ellos, era esa espina que siempre chuzaba su espalda. Pues cuando vemos esto, estamos viendo nuestro aguijón, nuestro pecado. ¿Por qué los cristianos se divorcian? Pues claramente es una obra de la carne, por el adulterio, por la fornicación, por la inmundicia, por la lascivia. Estos son pecados sexuales. ¿Por qué muchas personas no ven a Cristo en nuestras vidas? Porque nosotros mostramos en quién tenemos nuestra confianza, en el dinero. O muchas veces se da cuenta muchas personas de que como cristianos frecuentamos una bruja o queremos ir para que nos den la profecía y nos digan el futuro. Así mostramos de que somos hijos de Dios y influenciados por el Espíritu Santo. No. Aquí otra vez Pablo está mostrando nuestro problema, cómo usamos nuestra libertad para alimentar la carne. ¿Por qué se divide nuestra familia, nuestro hogar? ¿Por qué se divide la iglesia de Dios? Pues claramente nos dice el texto para hoy
porque vivimos en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías. ¿Por qué muchos pierden la fe? Porque también el listado sigue, porque aún aman la envidia, aún cometen homicidios o son esclavos del alcohol con las borracheras, son esclavos de la carne con orgías. Todo esto es una radiografía de nuestra carne, pero también muestra cómo a nuestra carne tiende a ser esclavo de nuevo del pecado, de la misma carne, que es el mismo mundo, y el diablo. Y cuando estamos pensando en los 3 primeros mandamientos, nos damos cuenta de que los hemos quebrantado, hemos ofendido a nuestro Dios, y por eso, ¿recuerdan lo que dijo San Pablo? Los que practican estas cosas serán echados en el infierno eterno. Usted y yo merecemos el infierno eterno por nuestro pecado. Pero hoy, usted y yo somos testigos de cómo el Espíritu Santo nos ha transformado, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo Él venció nuestra carne y nos llevó a Jesús. El versículo 24 de este pasaje de Gálatas, el Evangelio, nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son de Cristo? Usted y yo. Por la obra del Espíritu Santo, nos ha llevado a disfrutar la verdadera libertad en Cristo. San Pablo nos dice, conectado con el texto para hoy, porque toda la ley se resume en una sola palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. Y podemos ver con los evangelios cómo Jesús amó a prostitutas, cómo Jesús amó a publicanos, cómo amó a los líderes religiosos que lo atacaban constantemente, cómo amó a aquel que le traicionó, cómo lo amó a usted y a mí, llevando una vida perfecta. Y también cómo Él crucificó nuestras pasiones y deseos por culpa de nuestra carne pecaminosa que merece el castigo eterno en el infierno. Él crucificó esto en su sufrimiento, en su muerte. Nos dice Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio de nuestro Señor Jesucristo mostró ese sufrimiento que Él vivió en su carne al pagar por nuestros pecados. Fue así como fue crucificado nuestras pasiones y deseos en la cruz. Por esto, el Espíritu Santo ha hecho que usted y yo escuchemos lo que Jesús dijo en el Evangelio que escuchamos hoy, de Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús dijo, ninguno poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos dice este versículo bíblico? Por la obra del Espíritu Santo. Hoy que vivimos en la libertad que Cristo ganó para nosotros, ¿queremos mirar atrás para vivir otra vez en nuestros delitos y pecados? No, no vamos a vivir de esa manera. Por eso el Espíritu Santo ha influenciado grandemente en nuestra vida. Y hoy nosotros practicamos el amor. Y podemos practicarlo. Porque claramente Él no quiere que nosotros vivamos, como dice el verso 15, que nos mordemos unos a otros, que nos coméis unos a otros y mirad que tampoco nos consumamos unos a otros. Al contrario, Él quiere que dejemos influenciarnos del Espíritu Santo con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y claramente usted y yo conocemos el amor, el verdadero amor, donde Dios no nos dio lo que usted y yo merecemos, sino lo que necesitamos. Y eso mismo vamos a hacer con el prójimo. Vamos a poner sus necesidades por encima de las nuestras. Claramente, usted y yo tenemos el mismo gozo, el gozo de nuestro perdón, el gozo que vamos a ir al cielo.
Y este gozo y este amor lo mostramos en nuestro matrimonio, mostrando que como papás, como cabezas del matrimonio, pues mostrando ese amor sacrificial, poniendo las necesidades de nuestra familia por encima de las nuestras. Y cuando una esposa ve que su esposo tiene ese amor sacrificial, ella va a ser esa ayuda idónea. Y ambos van a enseñar a sus hijos lo importante de mirar hacia adelante en la libertad que Cristo nos ha enseñado. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Porque ese gozo de la vida eterna del cielo hace que podamos seguir predicando la palabra de Dios, no solamente en nuestras casas, sino también aquí en la iglesia, y que otros vean que realmente somos influenciados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. La paz. Esa paz que encontramos en la doble sustitución de Cristo. No somos enemigos de Dios. Esa paz usted y yo la tenemos por igual. Y esto nos motiva a compartir esta verdad de la libertad con otros. Una vez más, el Espíritu Santo hace que usted y yo seamos benignos, que todo lo veamos en buen sentido, que podamos poner y ayudar al que necesita materialmente cuando podemos y espiritualmente en todo momento. Abrir la Biblia y predicar la ley y el Evangelio. Igualmente nos da ese don de la fe, que es la seguridad que somos perdonados por los méritos de Cristo y que vamos a estar en el cielo alabando y glorificando su nombre. Y encontramos muchos más dones, como lo que nos dice el de ser mansos, la mansedumbre. ¿Por qué vamos a cambiar los pleitos, las peleas en nuestra casa o en la iglesia? Por esta mansedumbre. Y vamos a mostrar a otros que podemos vivir diferente. Por esto damos gracias a Dios, que Él ha puesto en nosotros templanza. Y esa templanza quiere decir que no somos de doble ánimo. Esa templanza quiere decir que siempre el Espíritu Santo nos va a influenciar y que vamos a estar mostrando a otros lo importante de estar conectados con Dios y con el cielo. Mis hermanos, hoy demos gracias a nuestro Dios porque Él ha influenciado nuestras vidas, porque con su poder, con el poder de su palabra, nos ha hecho hijos suyos para que mostremos a otros quién es el verdadero Dios. Y terminamos con las palabras del Salmo 62, versículo 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu palabra en este día. Te pedimos que estos dones que tú mismo nos has dado desde el cielo abunden en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seamos tus hijos en los momentos difíciles de nuestras vidas, como también cuando estamos en los momentos de paz. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Bendice a los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, y también oramos por nuestro hermano Luis, que ha estado pues enfermo en esta semana. Ayúdale y fortalécele. También oramos por nuestra hermana Socorro y damos gracias hoy que está de cumpleaños para que le bendigas, la mantengas en la fe. También queremos, Señor de los cielos, orar por Nelly, la mamá de Ana, y también por la misma Ana. Bendice a Rocío, la mamá de Gloria Chica, y seguimos orando por el papá de Doña Piedad, para que le ayudes en sus dolencias físicas. Le presentamos a Jorge, el hermano de Juan García en México, para que le ayudes también en su enfermedad. Damos gracias por la salud de nuestro hermano liturgista Andrés San Martín, que ha estado bien de salud. Igualmente ponemos en tus manos a todos nuestros familiares y amigos que están en sus dolencias físicas. Queremos también presentar hasta tu iglesia para que seamos fieles en la predicación de tu palabra. Bendice, Señor, el ministerio de Academia Cristo y nuestra iglesia luterana Cristo para que sigamos juntos creciendo en la fe. También, Padre Santo, queremos poner en tus manos esta semana, que seamos influenciados por el Espíritu Santo, que nuestros pensamientos, palabras y obras
estén conectadas contigo, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.